Hace mucho tiempo, en las montañas y valles de lo que hoy llamamos Honduras, cuando el sol aún despertaba sobre los techos de palma y los ríos que hablaban en lenguas antiguas, los pueblos indígenas vivían guiados por sus propias palabras. Cada sonido tenía memoria, cada nombre espíritu y en cada historia una raíz. Pero un día, junto con las cruces, los caballos y las campanas, llegó una nueva lengua. Los emisarios de los reyes de España traían una misión clara: construir un nuevo orden bajo el reinado de los reyes católicos y luego del emperador Carlos V. Se estableció una política lingüística que buscaba que todos los naturales aprendieran obligatoriamente el castellano. La Real Cédula de 1550 les ordenaba que encomenderos y doctrineros utilizaran cualquier medio para enseñarlo, pues el idioma era visto como la llave para gobernar y para evangelizar. Así es como comenzó la hispanización. Esta no se sostenía en una sola columna, sino en dos grandes pilares. El primero era la aceptación del sistema de vida español, adoptar costumbres, adoptar sus normas, la religión católica, formas de familia, ideas sobre autoridad y trabajo. Y la segunda era el aprendizaje del castellano, necesario para entender la doctrina cristiana y obedecer a las autoridades. Al principio, la corona permitió una política multilingüe. Sin embargo, el Consejo de Indias insistió en sustituirla por una monolingüe castellana. Creían que las lenguas indígenas no podían transmitir con precisión las verdades de la fe cristiana. Es entonces cuando en 1596 el rey Felipe II envió una Real Cédula al virrey de Nueva España. Con ella decidió que la hispanización y la castellanización de los indígenas debía ser voluntaria, lenta y prolongada, recomendando delicadeza y trato hacia ellos. Esta política de voluntariedad se mantuvo legalmente hasta el reinado de Carlos III en 1770. Una nueva Real Cédula volvió a imponer la política monolingüe castellana, obligando a los naturales a aprender español y a abandonar sus lenguas maternas. Pero no ocurrió solo por leyes. La corona estableció mecanismos directos de presión. Todos los documentos públicos, como los testamentos, contratos, escrituras y juicios, debían redactarse en castellano. Lo escrito en otra lengua carecía de validez legal. Así, aprender español se convirtió en una necesidad para existir dentro del sistema. En las provincias de Honduras, estas ordenanzas fueron efectivas. Casi todos los documentos quedaron en castellano y muy pocos en náhuatl. Con el tiempo, el único vestigio visible de las lenguas indígenas en títulos de tierra fueron los topónimos, nombres antiguos explicados luego en español. Para sostener este mundo bilingüe surgieron figuras esenciales, los nahualtatos, es decir, intérpretes y escribanos. Estos traductores, también llamados trujanos o farautes, ocupaban puestos burocráticos y servían como puente entre culturas. No podían aceptar regalos, ni comida, ni joyas. Tampoco podían salir de su lugar de residencia sin permiso de la audiencia. Mientras tanto, el Concilio de Lima obligó a los indígenas a adoptar nombres y apellidos españoles por razones religiosas, demográficas y tributarias. Así, pueblos como los lencas, mayachortís, tolupanes,
pech, zumos y garífunas, comenzaron a usar nombres en castellano. Sin embargo, entre los misquitos persistió una dualidad, es decir, el nombre oficial impuesto por los españoles y el nombre íntimo secreto y único dentro de la comunidad. Ellos creían que quien conociera ese nombre tenía un poder mágico sobre la persona y sus ancestros. La corona también impulsó aprendizaje del español mediante cargos administrativos. Solo quienes supieran leer y escribir en castellano podían ocupar puestos públicos. Se ordenó crear escuelas y maestros para enseñarlo. Además, el vestigio social jugó su papel. Los indígenas que hablaban castellano recibían privilegios sociales y económicos muy similares a los de los españoles. Los propios naturales desarrollaron estrategias para aprender el idioma. En los pueblos de los indios se distinguían tres grupos: los caciques y principales, los hombres mayores de 14 años que trabajaban en encomiendas o transportaban cargas, y las mujeres y niños que rara vez salían de las reducciones. Las relaciones comerciales con españoles y mestizos se convirtieron en uno de los mecanismos más importantes de castellanización. También lo fueron el trabajo forzado en encomiendas, minas y construcciones, que obligaban al contacto lingüístico diario. Las mujeres y los niños aprendían castellano principalmente a través del trato con caciques y principales doctrineros. Y ante la escasez del obispo, el obispo Alonso de la Cerda promovió sacerdotes seculares, indígenas llamadas Teopataclán, como hijos de caciques. Esta fue una estrategia hábil para acelerar la castellanización. Los obispos y doctrineros obligaban a los indígenas a asistir los domingos y días festivos a la doctrina cristiana, generalmente impartida por un Teopantaclán. Quienes no asistían podían recibir castigos corporales. La enseñanza se impartía en castellano para acelerar el aprendizaje, especialmente entre mujeres y niños. Las ordenanzas del oidor Antonio de Lara exigían enseñar la doctrina cristiana en castellano, aunque los datos muestran que hasta 1650 aún se enseñaba en lengua materna, mezclada con español. Las escuelas de las primeras letras tuvieron un impacto positivo. Enseñaban lectura, escribían y las verdades de la fe cristiana. Ante el lento avance del idioma, la corona emitió repetidas cédulas recordando la obligación de fundar escuelas. Más tarde, Carlos II ordenó crear escuelas y prohibir cargos públicos a quienes no supieran castellano. Aunque la corona sostenía que aprender el español sería gratuito, los pueblos debían pagar al maestro y mantener la escuela, por lo que indirectamente los indígenas financiaban su propia castellanización. En 1782 se dispuso que los fondos provinieran de las cajas comunales y réditos de censos. Con el tiempo, los testimonios nos revelan los resultados de diversos hombres mayores que hablaban el español y el náhuatl. Los adultos dominaban el castellano, muchos jóvenes solo hablaban su lengua materna y la mayoría de las mujeres conservaban el idioma indígena. Y en algunos pueblos existía minoría de féminas bilingües. Así, el viento cambió. El castellano se convirtió en una lengua de poder, de fe y de comercio, pero está bajo nueva voz. Las lenguas ancestrales siguieron latiendo en los nombres de los ríos, en las palabras susurradas al amanecer y en los nombres íntimos que nadie más debía conocer, porque las lenguas pueden imponerse,
pero la memoria de un pueblo siempre encuentra la manera de sobrevivir, y en cada palabra pronunciada hoy aún resuenan las voces que cambiaron el viento.